Funciona así. Estoy muy contento de veros, especialmente algunas personas, veo algunas caras nuevas, por aquí. Carlos, muy contento de verte. Hacía ya algunas semanas que no te veía. Que Dios te bendiga. El día de hoy estaba programado por la Unión Española para que fuera el día de explicar la alabanza. Sabéis que tenemos temáticas durante toda la semana y con lo que explicamos del quinquenio. Entonces, los pastores hoy tendríamos que explicar algo referente a la alabanza, algún aspecto. Ya nos dio un avance el pastor José Antonio Santa Fe y hoy proseguimos con ese avance. La Unión Española ha preparado un vídeo, me gustaría que vieseis el vídeo y yo después comenzaré con mi tema, ¿de acuerdo? Este vídeo viene del Departamento de Música de la Unión Española. ¿No os dais cuenta de lo que estamos haciendo? Nos estamos peleando. Y yo creo que el objetivo de la alabanza no es pelearse. El objetivo de la alabanza es tocar todos juntos y alabar. La verdadera alabanza es la que brota del corazón. La música es un medio para alabar a Dios y no debe separarnos. No hay instrumentos malos, todo depende del uso que les damos. Sola frente a ti, no sé cómo expresarme y hacerte sonreír, con música agradable a tus oídos, mi Señor, ¿qué debo hacer? Aunque mi voz no suene bien, escúchame. ¿Qué es la alabanza? El otro día ya José Antonio nos daba un aporte. ¿Cuándo se produce la alabanza? ¿En qué consiste? Nuestra vida debe ser una vida de alabanza, no solamente el sábado. Es el día por la mañana de la alabanza. Sábado por la tarde también. Y el domingo también, y el lunes, y el martes. Porque la vida del cristiano es una vida de alabanza. Os voy a contar una historia. Una vez un chico que se llamaba José, su familia la llamaba Pepe, y Pepe
se fue a un campo de tiro. ¿Sabéis lo que es un campo de tiro? Es donde el ejército hace prácticas. Entró por el campo de tiro y encontró una granada. Pero como vio que le habían quitado la espoleta y no había explotado, la cogió y se la llevó para su casa. Así que José se la enseñó a su hermano. Fíjate lo que tengo aquí, ¿no? Y sacó la llevaba dentro de la chaqueta, sacó una granada. Y el hermano dice, pero eso... No, porque mira, no explota porque, fíjate, le daba patadas. O sea, mira, no explota, no. Así que la puso en la cabecera de su cama, donde dormía, ahí la puso. Y durante años, esa granada estuvo en la mesita de noche, durante un montón de años. Un día había un niño que se llamaba Antonio, que iba todos los veranos a veranear a casa de sus tíos. Entonces un mes se lo pasaba al lado de esa granada, durmiendo. Y ese niño era yo, y eran mis primos, José y Manuel. Hasta que vino un tío que teníamos que era teniente de la Guardia Civil, y cuando lo vio dijo, ¿pero qué es esto? ¿Qué esto que hace aquí? ¿Qué es? No, lo hemos encontrado, pero no explota. Él cogió, llamó a los desactivadores de la Guardia Civil, desalojaron la casa, vinieron, se la llevaron, y cuando la detonaron, o sea, podía explotar. Durante años estuvimos durmiendo al lado de una granada que podía explotar en cualquier momento. Yo todos los veranos iba a casa de mis tíos allí, a mi tía Isabel y el tío Bartolo, y dormíamos al lado de una granada. Era fantástico, ¿no? Cuando uno no es consciente del peligro que corre, pues, oye, no nos quedamos... ¿Sabéis que esa noche no podíamos dormir cuando se la llevaron? Somos raros los seres humanos. O sea, la noche en la que quitan la granada fue la que piensa. ¿Qué pensábamos nosotros? ¿Y si hubiese explotado? Madre mía, ¿y si hubiese explotado? Madre mía. Yo decía, bueno, si hubiese explotado no nos hubiésemos dado cuenta tampoco, porque teníamos la granada al lado de la cabeza, o sea que no se hubiese dado uno cuenta. El ser humano no se da cuenta, a veces, de los grandes peligros que vive en su vida. Pero grandes peligros. No tener una vida de alabanza es un peligro. Y nos puede costar la vida. No saber ser agradecidos a Dios, porque la alabanza es una forma de conocer a un Dios que se nos muestra cercano. Dios siempre se ha mostrado cercano y nosotros lo hemos apartado. ¿Cuántos de aquí saben hebreo? Tendríais que levantar la mano todos, porque sabéis un montón de palabras en hebreo, pero un montón. Cuando termináis una oración, ¿qué decís? Amén. ¿Sabéis que amén es una palabra hebrea? Es una palabra hebrea. Y sabéis un montón de nombres. Betel, ¿sabéis lo que es Betel, no? ¿Os acordáis de Betel? Betel es una palabra hebrea. Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Si nos pusiéramos a contar, cualquiera de vosotros que ha estudiado la Biblia conocería por lo menos 100 palabras hebreas. Pues hay un montón de idiomas que no conocéis 100 palabras, ¿eh? O sea, de hebreo sabéis muchísimo. Y hay una palabra que sabéis. ¿Sabéis? Alabar viene, la etimología viene de halal, que significa mostrar públicamente, ser claro, iluminar, ser brillante, celebrar. Eso significa alabar. Y la alabanza es dirigida siempre a Dios, y los cristianos la expresamos con dos características: alegría y júbilo. Y es un peligro que dejemos la alegría y el júbilo fuera de la alabanza. Porque cuando una persona conoce que Dios se le ha acercado, que Dios ha muerto por él, se ha encarnado en Jesucristo y ha muerto por él, le brinda gratuitamente la vida eterna, ¿es un motivo de alegría? ¿Sí o no? ¿Es un motivo de alegría? Tremendo, ¿verdad? Nosotros no venimos aquí a hacer el culto, venimos a celebrar el culto, a celebrar la alabanza al Señor, y alabamos al Señor con todo nuestro ser.
lo alabamos con nuestro pensamiento, lo alabamos con nuestros actos, lo alabamos cuando cantamos. A Dios se le alaba de muchas formas diferentes. Hay una parte de los salmos, que es el salmo que va del 113 al 118, que lo llaman los judíos el Jalel. Y vamos a ver simplemente cómo empiezan y cómo terminan, ¿no? El Jalel empieza en el Salmo 103.1 diciendo, sí, alábenle, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Y ahí empieza a contar por qué tenemos que alabar a Dios y para qué alabamos al Señor. Y de dónde surge esa necesidad y qué es lo que produce la alabanza en mí. Termina el Salmo 118, no termina en el 14, un poco más adelante, pero he querido ver este texto porque creo que sintetiza muy bien lo que significa alabar. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Es un pretérito perfecto, ¿verdad? Me ha dado la victoria. Es algo que se ha terminado, se acabó. La victoria ya ha sido conseguida, porque el Señor es mi fuerza y mi canción. ¿Sabéis que en la época en Israel, la gente para trabajar, como en otros muchos pueblos, utilizaba cantos? Y supongo que en África también, ¿verdad? Para marcar el ritmo de algo que se está haciendo, la gente daba cantos de alabanza al Señor. Y eso marcaba el ritmo con el que se trabajaba. Nos cuenta el deseado de toda la gente que Cristo, cuando era niño, cantaba alabanzas al Señor para alegrar a las personas que tenía alrededor. Incluso animaba a los animales, ¿no? Que eran animales que tenían que tirar del arado, incluso a los animales. Hay una palabra que conocéis que es hebrea, aleluya. ¿La habéis escuchado alguna vez? Es una palabra que vamos a descomponer, la tenéis ahí descompuesta. Halel, ¿habéis visto cómo se llamaba esa porción? Halel es alabar. La U, la terminación de vosotros, alabar. ¿A quién? A la forma contraída de Dios, ¿vale? Que ese es ya. Aleluya. Cada vez que decimos aleluya estamos diciendo una palabra en hebreo. ¿Qué significa aleluya? Pues fijaos, es alabad vosotros a Dios. Cuando la gente ve algo muy bueno dice aleluya, ¿verdad? Alabad vosotros a Dios. Para nosotros se ha convertido en una expresión de sorpresa, de algo que es bueno, pero su origen significa alabad vosotros a Dios. Esta fotografía le tengo mucho cariño. La tomé en Nazaret. Había una representación de lo que podía ser un poblado como el que nació Jesús. Y hay un señor, que es este señor, que es judío cristiano, y hace una representación y lee el Jalel, ¿vale? Y entonces pronuncia de memoria prácticamente las palabras de Jalel. Aleluya. Alabad al Señor. Las expresiones de alabanza eran muy habituales en la época de Jesús. Muchísimo. Pero a base de la repetición, empezaron a tener contenido. El contenido empezó a vaciarse de las palabras. Empezó la gente a no saber qué significaba alabar al Señor. Y se hacía mecánicamente. Tenemos que hacer la oración. Tenemos que levantarnos. Nos levantamos. No se pensaba en lo que se hacía. Simplemente se hacía, y Cristo vino a recordarnos que una vida consagrada a los otros es una vida de alabanza a Dios. Que Cristo cuando oraba por las noches, y tenemos el testimonio bíblico de que pasaba noches completas orando, pedía fuerzas a su Padre y alababa el nombre de su Padre. No porque el Padre necesitara que le dijeran, a Dios le gusta que le alaben. Dios no necesita que nadie le diga que es el mejor o que es el más fuerte. ¿Dios lo necesita? ¿Es que Dios se pone más ancho cuando le decimos esas cosas? ¿Dios necesita de mí algo? ¿Yo le puedo aportar a Dios algo que Él no tenga? No, y sin embargo, es bueno adorar a Dios. Es bueno alabarle. ¿Y por qué es bueno alabarle? Porque reconociendo quién es Dios, yo reconozco cuál es mi futuro eterno. Dándole gracias a Dios, estoy interiorizando dentro de mi mente lo que Dios ha hecho por mí.
Y es una pregunta personal para cada uno de los que me escucháis en esta mañana. ¿Qué ha hecho Dios por vosotros? ¿Hay alguien que haya hecho por vosotros más de lo que Dios ha hecho? ¿Conocéis a alguien que haya hecho por vosotros más de lo que Dios ha hecho? Néstor, ¿por ti ha hecho algo, alguien más que lo que ha hecho Jesús? ¿Te imaginas algo más de lo que Dios ha hecho por ti? Yo no me imagino algo más de lo que Dios ha hecho por mí. Porque Dios no se reservó nada. Dios me lo dio todo. Y cuando digo todo, también me dio la alegría y la felicidad. Sobre todo, la alegría y la felicidad. Dios no se guarda nada para Él. Dios nos entregó, según Juan 3:16, ¿hasta quién? Hasta su propio Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Ha dado. Lo normal es que Dios no solamente da, sino que se da. Y en la alabanza nosotros también nos damos. Tenemos libros completos para alabar a Dios. En los Salmos es completo para alabar a Dios, aunque haya una sección dentro que se llama el Jalel. Me gustaría hablar de 3 largas noches con vosotros. Vamos a ver aquí las 2 primeras. Génesis 28:11. Es un texto que lo conocéis porque lo habéis leído muchas veces. Dice, a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar la cabeza y se acostó a dormir. Y mientras dormía, soñó. Este texto lo habéis leído muchas veces. Jacob ha engañado a su padre. Jacob le ha robado la primogenitura a su hermano. Ha salido de su casa. Su hermano estaba planeando, nos dice la Escritura que su hermano estaba planeando matarlo. Se había puesto en su corazón. Los padres un poco para que... Mira, hay un tío tuyo que se llama Labán, ¿no? Como lo que hacían mis padres cuando yo era jovencito, me mandaban los veranos a casa de mis tíos a Málaga, ¿no? Y yo vivía en Algeciras, en Cádiz. Bueno, pues ellos no es vacaciones lo que se va. Se va, busca allí una esposa, la mamá se busca la razón de la esposa, fíjate, si se casa con una chica de este pueblo de aquí, que no tiene nada que ver con él, sería interesante que se case. Bueno, vas a ir a casa de tu tío Labán y te vas a casar con una de sus hijas, ¿vale? Y se va de allí. Se va de allí, se va mal. No fue una salida honrosa. Jacob se va habiendo engañado a su padre, con su hermano en contra, deja a su madre y él estaba pegado a la falda de su madre durante muchísimo tiempo. No, le cuesta salir de allí. Y Jacob se va mal. Y por el camino, el engañador, el usurpador, el hombre que es muy inteligente pero que ha utilizado su astucia para hacer lo que no debía, tiene sueño, toma una piedra como almohada. La gente de aquella época era de otra pasta, diferente a la nuestra. Nosotros cogemos una piedra como almohada y se nos queda el día siguiente el cuello mal. Coge una piedra como almohada, se pone sobre la piedra y duerme. Y mientras duerme tiene un sueño extraño, pero sin embargo es un sueño que lo conocemos todos. Hay una escalera que une la tierra con el cielo. Con el tiempo veremos que esa escalera estaba anunciando a Cristo. Cristo que une a Dios con los hombres, ¿no? Era lo que Dios iba a hacer por ellos, por el hombre. Y esa es la primera noche. No quiero centrarme demasiado en ella porque ahora después vamos a ver una parte. La segunda noche se va huyendo, entre comillas, de su casa, huyendo de su hermano, que no lo mate, y después se va huyendo de la casa de Labán, porque Labán lo persigue. O sea, la vida del pobre Jacob es una vida de huidas. Labán lo persigue, le dice que él ha robado los ídolos, Raquel pone los ídolos ahí, debajo de una silla de montar camellos, y ella se sienta encima, dice que tiene en ese momento la menstruación. En ese momento, para toda la religión, incluso los paganos, Labán era pagano, era muy importante no tocar nada cuando una mujer estaba con la menstruación, ni las cosas que ella donde se había sentado, ni lo que ella había tocado, nada. Entonces, sin querer, fijaos, queriendo engaña a su hermano cuando se va a Jacob, y sin querer, sin saberlo, engaña a Labán cuando huye de él,
Porque le dice, si alguien tiene tus ídolos, ese no, lo matamos. Y lo digo delante de todos. Y sin saberlo, engañó a Labán. Porque sí que los ídolos se lo había robado su hija. Así que se van, y cuando llegan para encontrarse con Esaú, el hermano engañado, hay un momento muy duro para él. Él no puede dormir por la noche. Coge a la familia, se queda solo en el campamento que habían montado, se queda solo y necesita estar solo, no quiere que la familia le vea mal, angustiado. Y fijaos, dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. ¿Sabéis? Ese hombre que llega, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es Dios? O sea, Dios llega a ese campamento en forma de hombre. Lo vamos a ver porque la Escritura nos lo dice, ¿eh? O sea, la palabra de Dios nos lo dice. Y entonces dice que ese hombre llega, seguramente, ¿sabéis? Cuando un hombre está mal, como cuando él estaba mal, que se había ido de su casa, Dios lo visita en sueños para confortarlo. Cuando está mal, que se va a enfrentar con sus hermanos, va a confrontar desde la última vez que le engañó, va a ver a su hermano. Y seguramente ese hombre, que es Dios, viene a confortarlo, pero cuando ve una sombra tiene tanto miedo, se siente tan culpable, que empieza a luchar contra ese hombre. Empieza a luchar, y luchó, ¿hasta cuándo? Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. Vamos a ver por qué después. Me gustaría que las Biblias esta mañana las pusiéramos a rodar, ¿vale? Necesito una persona que busque Juan 16:32, otra persona que busque Hebreos 13:5, otra Isaías 42:16 y otra persona que lea Hechos 17:27 y otra Génesis 28:15. ¿Vale? Fijaos, todos estos textos lo que dicen. Encontramos la Biblia desde Juan, Hebreos, Isaías en los profetas, Hechos después de los Evangelios y el primer libro de la Biblia, ¿vale? Que es Génesis. Entonces, tenemos Juan 16:32. ¿Alguien lo tiene? Sí. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Anda. Llega la hora en que me dejaréis solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Yo quiero que retengáis este texto en la mente hasta el final del culto, porque este primer texto que estamos leyendo en la Biblia nos va a vincular con todo el mensaje de la alabanza, de lo que significa la alabanza, ¿vale? Jesús dice que Él sabe que lo van a dejar solo, pero Él sabe que no está solo. El Padre no lo va a dejar. Hebreos 13:5. ¿Alguien lo tiene? Sí. No te desampararé ni te dejaré. Vivimos tiempos difíciles. El Señor nos ha dejado muchos mensajes para afrontar estos tiempos difíciles. ¿Os sentís solos alguna vez? ¿Sentís que hay problemas que no le podéis contar a nadie? ¿Sentís esa soledad que brota de las circunstancias de la vida en la que nos quedamos angustiados? Toda la Biblia completa está llena de mensajes que el Señor nos ha ido dejando a lo largo de todo el periodo de los 1500 años que tarda en escribirse la Biblia. Nos ha dejado mensajes como este: no te dejaré ni te desampararé. Siguiente texto. Y haré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré pisar sendas que no habían conocido. Aquellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en claridad. Esto haré y no los desampararé. No los desampararé, dice, tomaré a los ciegos y los llevaré por caminos que no conocían. ¿Te sientes ciego? ¿Te sientes que no hay luz en tu vida? ¿Te sientes que está mal? Estás de buena noticia, porque ese texto que acabamos de leer me está diciendo que el Señor, cuando tú estás ciego, cuando estás en medio de la noche, como le pasó a Jacob, Él no te desamparará. Cuando te has equivocado, y Jacob se lo había ganado a pulso. ¿Jacob se ganó a pulso el odio de su hermano o no? Sí, se lo ganó a pulso. Y sin embargo, el Señor estaba allí y no desamparó a Jacob.
Nos sentimos abrumados a veces con nuestro propio pecado, con nuestras propias decisiones, nos hemos buscado nosotros mismos el mal que nos acomete. El Señor te dice, aún así, yo no te desampararé. ¿Alguien puede leer el siguiente texto? Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fijaos qué texto más interesante. ¿Dónde está Dios? Está cerca. Dios no está lejos, ciertamente Dios no está lejos. El hombre lo busca palpando, porque lo he puesto en ese orden porque el texto de Isaías hablaba del ciego, ¿no? Entonces, ¿el ciego cómo va por cuando tiene que investigar algo? Palpando. Muy bien, nosotros somos como ciegos, vamos palpando por la vida. Y palpando a veces decimos, ¡ay, no está Dios! ¡Ah, no está Dios! Y lo que me está diciendo Pablo, y me está recordando Pablo, es que ciertamente Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, yo os pregunto, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no soy consciente de que Dios está allí? ¿Cuáles serán las gafas que yo me pongo para ver a Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios? Génesis 28:15, ¿qué dice? Yo estoy contigo, te protegeré, bendito. Hay una niña que está leyendo. ¿Puedes empezar? ¿Puedes? Donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Vale, muy bien. Dice, no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Yo no te desampararé hasta que no me digas hasta que yo no haya cumplido lo que te he prometido. ¿Y qué nos ha prometido Dios? No estamos solos, estoy contigo, te voy a dar fuerzas. He aquí yo estoy contigo, esfuérzate. ¿Os acordáis? Los textos de Josué 1, 7, 8, 9. He aquí yo estoy contigo, no te preocupes, tú esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces se nos olvida que Dios está con nosotros? ¿Cuántas veces decimos, ¿y dónde está Dios? Y Dios está, ciertamente, no está lejos, está cerca. ¿Cuántas veces las circunstancias de la vida nos hacen pensar que estamos solos? Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que no estamos solos, no estamos solos. En Génesis 28, en el primer encuentro de Dios con Jacob, hay una frase que me gusta mucho. Ciertamente el Señor está aquí y yo no me había dado cuenta. ¿Sabéis de dónde brota la alabanza? De esta frase. Cuando yo me di cuenta que el Señor ha estado conmigo todo el tiempo, yo solamente puedo agradecer. Cuando yo releo mi vida, releo mi pasado y digo, entonces en todos estos momentos que yo pensaba que estaba solo, no estaba solo, el Señor estaba conmigo. Yo no estaba solo, el Señor estaba conmigo. Cuando David se enfrentó al gigante, ¿quién estaba con David? El Señor estaba con David. Cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, ¿quién estaba con Isaac? ¿Y quién estaba con Abraham? El Señor estaba allí. Cuando vinieron las inundaciones y Noé en el arca, parecía que todo se había perdido, que se iba a hundir el arca. ¿Quién estaba con Noé en el arca? El Señor estaba con Noé en el arca. ¿Y contigo? ¿Contigo quién está? ¿Sabéis? No hay ningún barco tan pequeño que no haga que Dios se sienta contigo cuando te sientas aquí. Siempre hay un lugar para el Señor. No hay un sitio tan pequeño en el que no quepa Dios, porque Dios está contigo. Fijaos el siguiente texto, ya en el segundo viaje de Jacob, en el de regreso. Lucha con el ángel, lucha con Dios, se menciona de las dos maneras en la Biblia, el ángel y Dios, y dice, por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. Y ese misterioso personaje le dice, ¿por qué quieres saber mi nombre?
¿Os habéis preguntado por qué ese personaje le dice a Jacob que se tiene que marchar porque viene la mañana ya? O sea, Dios, ¿sabéis? Dios nos protege envolviéndose en un misterio. Dios, a veces hay un texto que dice eso exactamente, que Dios toma como pabellón la oscuridad. Pero no para Él, es para nosotros. No sé si, yo en casa una vez cambié una bombilla del cuarto de baño y en vez de poner una de 60 vatios puse una de más. Me levanté, fui al baño, encendí y me quedé ciego, me dolía. Es que, ¿habéis visto esa sensación de estar con los ojos cerrados y cuando te pones la luz a tope, ¿qué ocurre? ¡Oh! Duelen los ojos, ¿no? Y Dios se va acercando a Jacob poco a poco. Primero en un sueño, después por la noche y hablándole suavemente y diciéndole, mira, no te puedo desvelar todo, es que hay palabras que no puedes soportar. Es que no quiero que salgas huyendo. Es que a lo mejor no hubiese luchado. Y dice, entonces respondió el hombre, y dice, y entonces bendijo a Jacob allí, y Jacob llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la vida. ¿Cómo le llamó al primer lugar donde tuvo el sueño? Antes lo hemos mencionado. Betel. Betel significa Beit significa casa, y él es el nombre de Dios. Entonces tenemos la casa de Dios. Pero Jacob se equivocaba. No era ese lugar donde estaba la casa de Dios. Era junto a él, fuera donde fuera que estaba Dios. Cuando vuelve, ¿sabéis? La primera vez, en el primer viaje, pone sobre la piedra aceite y le dice a la gente, cuidado, que este lugar, terrible lugar es este, porque esta es la puerta del cielo, dice Jacob. Esta es la puerta del cielo. Terrible lugar es este. No, menudo hombre es Jacob. Pero Jacob no puede verse a sí mismo, piensa que Dios reside en los lugares. Y aquí se da cuenta de que no. Hay otro lugar. Y donde va Jacob, allí va Dios. Porque ciertamente Dios no está lejos de nosotros. Porque ciertamente donde nosotros estamos es un lugar de adoración y es un lugar de alabanza. ¿Por qué? Porque está Dios y estamos nosotros que sabemos que Él nos ha bendecido, que sabemos que Él nos ha perdonado. El mayor descubrimiento del hombre es, ciertamente el Señor está aquí y yo no me había dado cuenta. ¿En qué estado estás? ¿Te has dado cuenta ya? ¿O todavía no? ¿Podemos decir lo que decía Jacob? ¿Nos hemos dado ya cuenta que Dios estaba a nuestro lado? Le voy a pedir, hay una niña al fondo que lee muy bien, y le voy a pedir que lea Oseas 12 del 3 al 6, si puede ser. Oseas 12 del 3 al 6, porque nos explica Oseas, siglos después, cuál es la historia de Jacob. ¿Lo puedes leer, por favor? Muy bien. En Oseas 12 del 3 a 6, muchos años después de la vida, 1000 años casi después de haber existido Jacob, Oseas recoge la historia y la sintetiza, como muy bien ha leído. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su fuerza luchó con Dios, dice mi versión, con un ser divino. ¿Qué estuvo buscando todo el tiempo? Jacob. Jacob tiene un problema, necesita que alguien lo perdone. Y quiere perdón, y cuando una persona no ha sido perdonada, se siente culpable, se siente mal. Una persona que no siente el perdón de Dios no puede alabar. Porque el origen
de la alabanza es la dicha del perdón. Si yo no me siento perdonado por Dios, ¿cómo puedo ver lo que Dios ha hecho por mí? ¿Solamente son cosas materiales lo que Dios me da? ¿Es que no es grande el perdón? ¿Es que no es lo más grande que Dios nos regala, el perdón? Y dice, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, tú pues, versículo 6, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y espera siempre en tu Dios. Espera siempre en tu Dios. El Señor no nos hace frases complicadas, nos manda mensajes directos como telegramas, ¿no? Ahora no existen los telegramas, muchos de los jóvenes no sabrán ni siquiera lo que es un telegrama. Es un email muy cortito, muy cortito. Este mensaje de y espera siempre en tu Dios es fantástico. Cuando las cosas me van mal, ¿espero en mi Dios o no? Aquí dice siempre. ¿Y cuándo me van bien? Aquí dice siempre. ¿Y cuándo no veo a Dios por ningún sitio? Aquí dice siempre. Si lo leéis en hebreo, dice leolam. Olam significa por toda la eternidad. No se puede contar ese tiempo. ¿Vale? La alabanza tiene un aspecto externo, que es litúrgico, y si se queda en eso solo, al final se muere la alabanza en nosotros. El aspecto repetitivo. Pero su verdadero motor es la experiencia que tenemos con Dios. Si no hemos tenido una experiencia con Dios, no podemos alabar a Dios. La verdadera alabanza, fijaos de dónde proviene, del descubrimiento de la presencia de Dios. Job 42.5, no lo vais a buscar porque lo tenéis grabado en la mente. ¿Qué dice Job 42.5? De oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo que descubrir a Dios, ¿sabéis cuándo? Sí, solamente hace falta leer los 41 capítulos anteriores y veremos todo lo que pasa a Job. Si Job es un personaje legendario por todas las cosas que le pasaron, y no es hasta el capítulo 42 que él puede decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora me doy cuenta. Igual que Jacob, ¿de dónde brotaba la alabanza de Job finalmente? De su experiencia con Dios. Ahora me doy cuenta de que Dios estaba aquí. Mateo 11.25. También lo sabéis. ¿Qué dice Mateo 11.25? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Lo tenéis? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Te alabo, Padre. Porque estas cosas que son súper complicadas, las escondiste de los sabios y se las diste a los niños, a los que son como niños. Es fantástico, la alabanza es el descubrimiento de esos niños. Es que Dios se muestra a esos niños y les dice, mira, me voy a revelar a ti, me voy a mostrar a ti. Cuando Dios se muestra, yo me doy cuenta, esa es la verdadera alabanza. Un pueblo que no ha tenido una experiencia con Dios no puede alabar a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque hemos tenido una experiencia con Él. Este texto que está en el deseado de todas las gentes es impresionante, es para leerlo detenidamente. Dice, en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. No es que Dios no estuviese, no. Se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. ¿Dónde estaba Dios? Y los ángeles cuando Cristo estaba siendo crucificado. ¿Dónde estaba el Padre? Al lado de la cruz. El Padre estaba
con su Hijo. Otro telegrama. Son mensajes, el Padre estaba con su Hijo. Hablamos del sufrimiento de Cristo Jesús en la cruz. Hay un sufrimiento que no hemos visto, que ni siquiera podemos calibrar. Y es el del Padre que está viendo morir a su Hijo y que no le puede ayudar. En ese momento no le puede ayudar. Dice, sin embargo, su presencia no se reveló. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no dar gracias a Dios? Cristo llegó donde nosotros no tendremos que llegar. Y llegó por nosotros. ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no darnos cuenta de que el Señor sí que está hoy al lado nuestra? ¿Cómo no puedo alabar a Dios hoy? Claro que lo tengo que alabar. Porque Dios está a mi lado y Dios está a tu lado. Y dice, pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Resulta difícil, resulta muy difícil creer esto y que no te afecte. Resulta realmente difícil. La alabanza es lo único que podemos presentar a Dios hoy. Lo único que podemos presentar es alabar. Porque Él lo ha hecho todo por ti y lo ha hecho todo por mí. ¿Sabéis por qué alabamos al Señor? Lo alabamos porque es bueno. Lo alabamos porque estamos agradecidos por su amor y por su ternura. Lo alabamos porque hemos descubierto que Dios ha estado siempre cerca de nosotros. Lo alabamos porque Dios está siempre de nuestra parte, incluso cuando nos equivocamos y cuando pecamos. Lo alabamos porque en nuestras noches más oscuras Él no nos dejará solos. Lo alabamos porque Dios cumple siempre sus promesas. Lo alabamos porque es el único capaz de perdonarnos nuestros pecados y darnos la vida eterna gratuitamente. Yo no sé en el día de hoy cuáles son los problemas que tenemos cada uno de nosotros, cuántas cosas tenemos que afrontar, pero tenemos muchos motivos para alabar. No sé la situación en la que estás, no sé si tu situación es terrible, pero tenemos muchos motivos para alabar. Durante la semana hablaba con una chica que hemos mencionado antes en la escuela sabática, con Teresa, una alumna de nuestra facultad, que está en una situación muy difícil, porque con 26, 27 años que tendrá ahora, tiene cáncer de mama y ella ahora tiene metástasis en el hígado. Y esa chica estaba estudiando y preparándose para el Señor, para trabajar con el Señor. Y ahora está en su casa, pero no está en su casa hundida. No está en su casa mal. ¿Sabéis dónde está? Está en su casa. Y está dando testimonio a través de Facebook, está dando testimonio a través de mensajes de móvil, está diciéndole a la gente, ánimo, porque yo sé que el Señor está conmigo. Y tenemos hermanos que están pasando situaciones también muy difíciles. Y yo digo, hermanos, desde el fondo de mi corazón, no estáis solos. La iglesia está con vosotros, pero ¿qué es lo más importante de todos? El Señor está con vosotros y no os fallará. No sé si hoy hemos entendido lo que significa alabar, pero tenemos muchas razones para alabar. Que el Señor os bendiga.